Creo que es por la ambición de lo que nos presenta los centros de comunicación, a partir de lo que se requiere para ser un integrante a esta sociedad, los celulares, las computadoras. Entonces, como todo ya se está viniendo tan rápido y tan accesible, no se les hace necesario leer, se les hace aburrido usar la imaginación y la creatividad, porque todo está presentado como en un plato de plata, así de simple. Creo que la cultura no tiene la conciencia para saber que si leen pueden expandir más su imaginación, su creatividad, y así podemos inventar, crear más para crecer como una sociedad unida. Pero ese es el problema, no somos una sociedad unida, somos una sociedad muy individual, separada, cada quien con sus grupos, y todo se basa a partir de la tecnología, y eso no está ayudando para nada. Nosotros como padres, el irles, en lugar de inculcarles a nuestros niños la lectura, yo siempre les he dicho que mis hijos, la lectura es algo, la lectura siempre nos va a fortalecer nuestro vocabulario, nuestro intelecto, y es importantísima la lectura. Si no leemos, no aprendemos. Sinceramente, porque no tenemos la cultura de enseñarles desde bebés. Entonces, si tú como papá no les enseñas a tus hijos a buscar un libro, a imaginarte las cosas cuando eres adulto, pues no te interesa. Lo haces nada más a veces por obligación, por la escuela, y eso cuando no. Y en estos tiempos ya ni hacemos eso porque está el internet. Copias, pegas y ya está el trabajo. Es algo emocionante. Sobre todo los libros que no tienen imágenes. Es como tu imaginación se desarrolla. Entonces lees y te imaginas estar en ese lugar. Y en estos tiempos la verdad son muy pocos jóvenes que leen. O bueno, Pues yo lo que más leo son así como de filosofía, de lógica y de guerra. Educación personal, sobre la historia y sobre cultura. Es de la cultura que no la poseemos y viene desde la escuela, que no lo fomentan realmente en la escuela. En la escuela nada más los enseñan nada más a leer y escribir, y a fomentar la lectura, pues desgraciadamente no lo fomentan. Nada más que lean lo que tienen que aprender y hasta ahí. Pregunte, mucha gente no sabe ni qué libros leen, ni qué. Buenas tardes amigos, estamos aquí con la maestra María Teresa Perdomo, es una gran escritora y nos va a opinar y a hablar acerca de la falta de lectura aquí en México y por qué los jóvenes no estamos adquiriendo ese hábito de la lectura. La maestra ha tenido una maestría en filosofía y letras en la facultad en la Universidad Autónoma de México. Ha hecho un doctorado en el Colegio México y a la vez ha estado en otras universidades a nivel mundial, como es la Universidad de Toulouse en Francia. Ha tenido mucho renombre, ha escrito varios libros desde 1980, así que por ahí tiene algunos, y que nos va a poder explicar cómo ha sido este manejo de la lectura y cómo la lectura puede ayudar a muchos jóvenes a salir adelante y a aprender más. Pues sí, yo creo que precisamente el estímulo que recibe uno desde pequeño es muy importante, ¿no? No solamente desde mi punto de vista individual, sino que he leído, ¿no?, algunas entrevistas que les han hecho a algunas escritoras y que casi todas tuvieron el mismo estímulo que yo tuve, ¿no? Desde pequeñas de una manera o de otra, pero sí afuera de la mamá, del papá que les leía desde pequeñas o porque tenían en su casa muchos libros y fueron estimuladas para que lo leyeran desde pequeños, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante para que se desarrolle ese hábito de lectura que debe uno tener desde pequeño. Pues yo creo que la falta precisamente de ese estímulo, ¿no? Porque no se tiene, y no se tiene porque las mismas mamás pues no tienen ese hábito de lectura, entonces ¿cómo lo van a dar? Ni menos tampoco en la primaria. Generalmente otras escritoras han opinado que precisamente pues en la primaria no les dieron ningún estímulo. Lo decisivo es lo que se recibe en la propia casa.
Claro, porque pues nos ayuda a entender la vida de otra manera, nos enriquece nuestra sensibilidad y nuestra conciencia, nuestro pensamiento. En fin, es una ayuda extraordinaria, ¿no? Que yo podría decir, es el complemento pues, de lo que recibe uno en la universidad, ¿no? Y es la base, desde luego, también de los estudios, ¿no? De económicas muy difíciles. Y entonces, pues, ¿cómo van a estar pensando en comprar libros o venir a una biblioteca a leer si en lo que utilizan su tiempo es en lograr alguna cosa para su subsistencia? Esa es una gran parte de México, ¿no? De los habitantes de la ciudad, de todo México. Entonces, pues puede ser que esa gran parte de la población que está en condiciones económicas muy difíciles, pues no puede pensar en comprar libros, ¿no? Ni tampoco tienen tiempo, como he dicho, de ir a las bibliotecas, por una parte, ¿no? Y otra cosa, los que sí pueden adquirir libros, pues no lo han hecho porque seguramente no han tenido el estímulo que es necesario, sobre todo desde la niñez, y sobre todo a partir de su casa, ¿no? Y también pues en la primaria tampoco, que es donde se debería, ¿no? Claro. Estimular, eso tampoco existe. Y no existe porque los maestros tampoco tienen el hábito de la lectura. Entonces, ¿cómo van a dar algo que ellos mismos no tienen? Pues es lo que yo digo, ¿no? Como ya dije, ¿no? Que no es posible, por una parte por las condiciones económicas en que gran parte de la población se encuentra, y por otra parte porque no se tiene el estímulo adecuado en el momento oportuno, cuando debe ser, es decir, cuando lo necesitan más los niños, ¿no? Y porque se ve las gentes que leen, que escriben, ¿no? Que todas ellas tuvieron estímulos en su casa, ¿no? Por ejemplo, hace poco Juan Domingo Argüelles hizo varias entrevistas a muchos escritores. Entonces, generalmente, casi escritoras sobre todo, ¿no? Entonces, Elena Poniatowska, Carmen Bullosa y otras muchas, ¿no? Y casi todas tuvieron un estímulo desde pequeños, ya fuera el padre, la madre, una tía o incluso una nana. Y por una parte, ¿no? Un estímulo personal, y por otra parte porque casi todas tenían también una biblioteca en su casa, y entonces pues tuvieron la oportunidad. Bueno. Y por supuesto, ¿no? Hay un enriquecimiento extraordinario, ¿no? Y podemos disfrutar y de percibir la vida de una manera mucho más amplia, mucho más rica, mucho más profunda, ¿no? Y eso precisamente es triste que los jóvenes no lo tengan, ¿no? Sino que tienen ciertas limitaciones. Yo sí pasé por una biblioteca municipal y vi una cosa que jamás había visto aquí en México. Me dio mucha tristeza porque eran puras señoras que por su aspecto se veía que eran amas de casa, pero estaban haciendo cosas para entrar a la biblioteca. Cosa que también, que aquí en México no se ha visto nunca, ni en ninguna biblioteca, ni en la Ciudad de México, ni menos en una provincia, ¿no? Allá sí tienen el hábito de la lectura, y si uno viaja en cualquier vehículo, sobre todo en tren, entonces uno que hay muchísima gente que está leyendo, pero no un folleto ni nada, sino libros, ¿no? Muy buenos, uno puede saber qué será, pero son libros, ¿no? No nada más folletos o periódicos. Sí, ni periódico ni eso, pero una gran cantidad de gente, ¿no?
Pues como yo digo, pues si no se tiene el estímulo desde pequeños, después es muy difícil, ¿no?, que se adquiera ese hábito de lectura, porque pues en la universidad es posible que algunas personas sí lo quieran, pero como son pocas las gentes que van a la universidad, no es una gran mayoría, es una élite. Desgraciadamente la instrucción superior pues es todavía muy limitada, ¿no? No llega a las grandes poblaciones, ¿no? Algunas gentes dicen que la solución es crear bibliotecas ambulantes, pero yo no sé si estará bien, no sé. Televisión, a veces hay pláticas muy interesantes, ¿no? Pero lo terrible es que la gente no ve esos programas, ¿no? Hay programas muy buenos, ¿no?, de crítica literaria y que pretenden un estímulo, ¿no?, para los jóvenes, pero no se interesan por esas cosas. Pues eso está bien, una campaña siempre está bien, y pues aunque sea un tanto por ciento mínimo, pero que si fuera 5%, pues ya sería ganancia, ¿no? Y estaría muy bien, y pues eso puede hacer. Pues eso es cuestión de gustos, ¿no? Hay gentes que les gusta, hay muchas gentes que les gusta leer poesía, otras no les gusta, ya sea jóvenes o sea adultos, pues a una gente no les gusta leer la poesía porque pues a veces es difícil, ¿no? Porque la poesía a veces no dice las cosas directamente, sino hace alusiones a muchas cosas, ¿no? Algunas cosas, y luego la gente a veces está acostumbrada a que le den todo, ¿no?, a no hacer ningún esfuerzo, pero si se hace y si gusta la poesía, pues esa es otra cosa, ¿no? Bien escrito cuentos, ¿no? Wow. Sí, y también crítica literaria, ¿no? Entre ellos está un ensayo sobre Rayuela de Cortázar, de otros libros sobre el poeta Ramón Martínez Ocarranza, sobre Rubén Romero y Concha Urquiza, y también un poeta extraordinario que es el sacerdote Manuel Ponce, muy extraordinario. Grandes hombres. Uno debe tener pues una cierta pues objetividad, ¿no? El poeta Manuel Ponce pues habla pues de su religión, de muchas otras cosas, ¿no? Pero y luego Martínez Ocarranza es un poeta, pero él es ateo, ¿no? Y entonces pues tiene uno que estudiarlo, ¿no?, objetivamente. Latinoamérica, no solamente en México, como eso que tú citas de García Márquez, ¿no? Y otros muchos poetas y también escritores, ¿no? Novelistas magníficos, y en México también, ¿no? Gentes que han escrito muchos ensayos como Paz, ¿no? Otros muchos, ¿no? Sí, claro. Y también cuentistas y novelistas maravillosos, ¿no? Como Elena Garro, Carmen Bullosa es extraordinaria también, y en fin, hay muchísimos, ¿no?, que no acabaríamos. Lo que ha pasado es que la técnica y la ciencia han hecho unos adelantos extraordinarios, pero las humanidades luego se desentienden de ellas, las gentes, ¿no? Y entonces pues yo creo que para la formación integral del hombre también, no sea la vocación que tengan, técnica o científica, de todos modos tienen que desarrollarse como personas, y eso solamente lo hacen las humanidades. Que se tenga un hábito de lectura, de veras, no nada más esporádicamente leer un libro y ya, sino de ser consciente de que esto es ineludible, ¿no? Que ayuda muchísimo que se tenga conciencia de eso, y que
Ya. ¿no? Pues, y que de veras se constituye en un hábito de lectura.